Hola, yo soy José y esto es Game Jam Academy. Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hacer otra entrevista a una gran QA muy especial, ya te lo digo. Ella es Beatriz Castro Rodríguez y va a decir unas cosas brutales sobre QA, pero también no sobre solo QA, sino también ha dicho sobre producción, ha tocado un montón de temas. O sea, si te interesa el desarrollo de videojuegos en general, y sobre todo, obviamente, si quieres ser QA, atiende esta entrevista porque es canela en rama, de verdad te va a encantar. Así que no te entretengo más, dale like y suscríbete sobre todo para que yo me entere de que te está gustando esta segunda sesión, yo digo sesión, porque se me sale el inglés, temporada. Así que, de verdad, suscríbete y dale like para que yo me entere, pero sobre todo dale a la campana, porque YouTube si no, no te va a avisar de que he subido un nuevo vídeo y te vas a perder todo este conocimiento, que para mí, desde mi punto de vista, es brutal y ojalá lo hubiera tenido cuando empecé, te lo digo muy en serio. Así que ya, sí que sí, no te entretengo más y te dejo con el vídeo, ¿vale? Vale, pues bueno, hasta luego. Empezamos. Las tres primeras preguntas que siempre se le hacen a todo el mundo cuando vienen aquí a las entrevistas, pues son: ¿quién eres? ¿Cuál es tu perfil? ¿Y cuántos años llevas en la industria del videojuego? Ostras, pues justo hoy estaba pensando en eso, en la de cuántos años llevo en la industria. ¿Y cuántos años llevas? Bueno, yo soy Bea, soy, soy QA y llevo actualmente 5 años, voy a cumplir ahora en septiembre dentro de la industria de los videojuegos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo describirías el día a día en tu trabajo como QA? A ver, realmente mi día a día es, pues, no sé, normal dentro de lo que se respecta a todo esto. El tema de dentro de mi día a día es normal para mí, pero diferente según qué empresa. O sea, no es lo mismo estar en una empresa en Sevilla que en una empresa más grande, más pequeña, en una indie. El día a día de cada empresa, si eres jugador dentro del sector de los videojuegos, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque no vas a hacer lo mismo en una empresa indie que en una empresa grande como en la que estoy ahora. Entonces es muy relativo. Vale, ¿y cuál es esa diferencia? Me interesaría saber cómo es diferente. ¿Es muy diferente? O sea, ¿no tiene nada que ver o tiene algo que ver? ¿En qué Es cosas tan cambia? diferente, es tan diferente como el perfil que las empresas buscan. Básicamente, en una empresa pequeña, en una empresa tipo indie, lo normal es que el QA que busquen allí es un QA tester, que básicamente se dedique a jugar, a probar el videojuego y si ve algo, pues lo reporta, como un beta tester. Y después en empresas más medianas se busca el Quality Assurance, que es básicamente un poco más de lo mismo, pero de una forma más reglada, de que tienes pautas, tienes metodologías a seguir, tienes diferentes em, tareas que hacer en determinados momentos del proceso Ujú. y dentro del desarrollo y después en una empresa grande, pues como es en la que estoy, pues básicamente, es que no sé si se puede decir el nombre. Bueno, depende si tú lo quieres decir, sí, si no, no. Vale, Normalmente, a pues ver, sí, normalmente lo dicen todo el mundo. Normalmente es todo el verdad, mundo lo sí, dice. además después aparece arriba Sí. en el de este. Pues en una empresa grande realmente como King, que lo tiene todo, pues básicamente tienes desde el QA, bueno, el Regression Tester hasta Ujú. el Quality Assistance. Pero el Quality Assurance, o que es como básicamente se reconoce al segundo tipo que te he mencionado, al que es más tester, pero con procesos reglados Ujú. y siguiendo unas metodologías más de QA, ese, por ejemplo, no se encuentra dentro de King. Entonces es muy diferente según qué tipo de empresas estás.
Vale, me has hablado de un montón de roles dentro de la QA. La verdad es que es bastante complejo. Eh, Tenemos al QA tester, que es básicamente una persona que va, prueba un poco random y ve si falla algo y lo reporta, ¿no? Sí, Esto sí me he enterado bien, ¿no? Luego está Quality Assurance, que es lo mismo, pero con un poco más de organización por parte de la empresa y más arreglado lo que tiene que hacer en su día a día. Ya no va tanto a lo loco. exactamente. Y realmente el Quality Assurance, a ver, más que tester, también se parece al... Está entre el punto medio entre el tester y el Quality Assistance. ¿El por qué? Porque el Quality Assurance sí que sigue todo el tema de los procesos reglados, el tema de la metodología y todo eso, pero em, realmente esa persona es la responsable de la calidad. O sea, tú como Assurance te tienes que asegurar de que el producto tiene la calidad necesaria para que pueda salir al mercado. El Quality Assistance, no. Tú Vale. como Quality Assistance solo asistes, como dice básicamente la palabra, de que de que los procesos se llevan a cabo, de que el equipo está soporteado para recibir toda la ayuda necesaria. Obviamente tú te encargas de la organización y la gestión de lo que son todos estos procesos, pero la responsabilidad no recae en ti, sino que tu responsabilidad es hacer que tu equipo salga adelante y haga lo mejor posible todo este tipo de cosas. Y ese sería tu perfil, ¿no? El de Quality Assistant. Ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Vale. Entonces, retomando la pregunta, ¿cómo es tu día a día como Quality Assistant? Pues mi día a día depende también de en qué semana estemos, en qué momento de la feature estemos y tal y cual, pero básicamente mi día a día es miles y miles de reuniones, eh, reuniones de planificación, de organización, de gestión de tareas, un montón, porque yo trabajo mano a mano con mi equipo bueno, tengo encima dos, así que tengo el doble de reuniones. Así que básicamente me encargo de estar en todo momento en contacto con ellos, ver en qué momento están ellos también dentro de lo que es el proceso de desarrollo de la feature, em, qué es lo que necesitan, si han testeado ya las cosas, cómo van en el proceso del merge. Y, y un poco pues ese tipo de cosas. También me encargaría de hacer los team tests, de organizarlos, de preparar un poco en qué consisten, de En qué hacerlos. consisten los team tests? Pues básicamente te coges a todos los miembros del equipo, Ujú. a todos los developers, artistas y game designers si hubiere, y básicamente pues los citas a todos el mismo día a la misma hora en una sala de Zoom ahora mismo y preparas pues una serie de tasks o de tareas que tienes o de que todos tenemos que testear. Según también el tipo de la feature, si es más grande, más pequeña, eh, también se organiza de forma diferente. Yo, por ejemplo, no organizo de la misma forma un team test más genérico, más diario, que un team test de la feature completa. ¿El por qué? Porque realmente el diario yo intento de que todos testemos todo, Ujú. de que intentemos romper todo lo máximo posible. ¿El por qué? Porque cada uno va a testear las cosas desde una forma de vista diferente. Siempre intento Ya, que se alejen del happy path, de lo que es si le das a este botón tienes que hacer esto. Ese es básicamente el happy path. Entonces intentamos salirnos de eso y que cada uno pues testee de una forma. Obviamente, pues hay veces que les doy ideas, les pongo la serie de instrucciones y les digo, pues mira, hay que testearlos con estos idiomas o hay que testearlos con estas wifis y sí que hay veces que sí que hago test cases, que son básicamente casos de uso de diferentes formas de romper o de observar y comportarse en la aplicación. Entonces,
pues dependiendo mucho del tipo de testing que sea, si es más complejo, si es más fácil y tal y cual, pues así lo organizo. Pero por lo general a mí creo que soy de las pocas a las que no le gusta dar test cases reglados a los developers. ¿Por algo en especial o...? Porque me parece que coarta mucho la forma de trabajar. Porque sí que es verdad que un developer va a tener muy sesgado en lo que esa persona ha trabajado. Si yo, por ejemplo, soy developer y estoy trabajando en hacer que este botón parpadee, yo Ujú. sé que este botón parpadea porque lo he programado para que haga eso. Entonces, yo sé que cuando yo lo pruebe voy a parpadear. Pero ¿qué pasa? No voy a testear lo mismo con mi botoncito parpadeando que con el botón del vecino parpadeando. Yo con el botón del vecino, pues a lo mejor le hago tal cual y no sé qué cosas. Entonces, pues si yo pongo test cases, a lo mejor esos casos de uso que yo planteo Claro. no son suficientes y como que coarta un poco la libertad de todo el mundo a la hora de testear, de, vale, pues no voy a pensar más allá de la caja porque ya me dan aquí los pasos a seguir, entonces pues voy a seguir estos pasos. Vale, 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 vale. Entonces, es que retomando un poco, me has comentado un montón de cosas que haces en tu día a día, pero no sé, cuando piensas en muchas personas, piensan en un QA, piensan en alguien que está todo el día jugando, ¿no? Al videojuego, ¿no? Y básicamente me estás diciendo que haces un montón de reuniones, que haces un montón de cosas y ¿cuándo te dedicas a jugar? ¿Solo en los team testing? Básicamente. Eso o cuando estoy ayudando realmente a un developer, porque sí que es verdad que en determinadas tareas intento no estar todo el tiempo testeando branches de los developers, pero sí que a lo mejor si un developer va a mergear algo que es un poco más complejo, pues antes de que lo mergee a la master de la feature, sí que intento sentarme con él o estar en una sala de Zoom o ponerme un poco de acuerdo con él en decir, pues mira, vamos a testear esto juntos para asegurarnos de que funciona correctamente y ya pues cuando nos aseguremos pues ya lo mergeas bien. Te quería preguntar, ¿qué es lo que le dirías a esas personas que quieren hacer la profesión, ¿no? La carrera de QA, simplemente porque les gusta jugar a videojuegos? ¿Crees que es una buena opción? No. De hecho, si lo que te gusta es trabajar jugando a videojuegos, hay muchas plataformas en las que puedes jugar a videojuegos. Tú pones tu perfil y te van a pagar por eso. Son los beta testers. De hecho, hay veces que he ayudado también a organizar este tipo de sesiones en las que buscamos este tipo de testers, pero en empresas externas, por ejemplo la de Playtest Cloud, que esa es una de las más comunes. Entonces allí pues un montón de personas que se quieren dedicar a jugar básicamente y a dar su opinión sobre la feature, a decir si han encontrado bugs, que eso en menor medida, porque normalmente tú le mandas una feature para ver si se entiende, si qué es lo que van haciendo, si han encontrado algún fallo en cuanto al entendimiento o en la mecánica, cómo se podría mejorar. Eso es lo que más bien hace un tester. Entonces, si tú te quieres dedicar a jugar, no te metas en Cuba o vete a una empresa muy pequeña que realmente esté buscando un tester como tal. Vale. Pero si tú realmente eso, te da igual el juego o eres de un tipo de juego muy concreto, métete en plataformas como esta, como Playtest Cloud o hay otras varias como beta testers y cosas así Vale. y te pagan realmente. Te pagarán una miseria, pero te pagan y pues puedes echar media hora al día testeando un jueguecillo y estás haciendo algo que te gusta medianamente. O sea que si lo que quiero es dedicarme a jugar como juego en mi casa, no me debería meter a QA, ¿no? En una empresa. No, no, si quieres dedicarte a jugar, o bien te pones como tester en una de estas plataformas, o bien te metes en un eSports. Te haces streamer, ¿no? Te haces streamer de Twitch. Vale, entonces para la gente que sí que tiene claro lo que es QA y que quiere entrar en este perfil y que está empezando, ¿qué tres consejos le daría? Pues
que no tenga miedo de echar sin experiencia ninguna a una empresa. Vale. Porque realmente una cosa que tiene el QA, que muchos de los otros perfiles a veces, no suelen, pero a veces no tienen, es que nosotros somos muy jugones, nos encantan los videojuegos y una pasión que tenemos son los videojuegos. Entonces, si has participado en betas, porque claro, empezar en QA como tal Ujú. puede ser complicado porque a fin de cuentas, como te van confundiendo con testers o como la línea no está clara, Vale. tampoco hay una profesión o una carrera o un curso que te diga vas a formarte para ser QA de videojuegos. Nadie te va a enseñar a montar test cases o a usar Jira o a usar TestFlight o a usar TestRails o un montón de cosas que se usan o los diferentes tipos de testeos que existen. Si a lo mejor te lo enseñan es muy de pasada y es básicamente por el tema de testers o están las formaciones esta basura muchas veces. Entonces, como experiencia para empezar, muchas veces nadie tiene. Vale. Yo empecé de prácticas realmente y unas prácticas que ni siquiera eran de QA. Entonces, que no tengan miedo a empezar y a poner todo lo que se les ocurra, su pasión y el por qué quieren realmente dedicarse a eso, porque muchas veces también hay gente que entra en QA para saltar de carrera, sobre todo un developer desesperado, frustrado, que no logra entrar a developer, pues a lo mejor dice, bueno, pues me voy a QA y en cuanto haga esto salto. No, QA intenta, hoy en día al menos, Ujú. que salte el menor número de personas posible, porque cada día más se necesitan QAs en la industria, sobre todo de la forma en la que está evolucionando todo esto, y QAs que sean cada vez también más especializados. Entonces, incluso en muchas empresas, sobre todo en las más grandes, está bien que si tú tienes afinidad por la QA y, por ejemplo, eres artista, o eres programador, o eres game designer, pero por lo que sea, pues te has dado cuenta de que te gustaría dedicarte a la QA, eso también vale, pero no para saltar. Tú no puedes decir, ir a una entrevista y decir, oye, mira, que como no estoy entrando en este perfil, pues voy a intentarlo como QA. No, sino que hoy en día muchas de las personas que, para las empresas grandes sobre todo, que son designers, artistas y programadores, son necesarios para ese tipo de QA específica. Hay muchos QAs expertos en programación, en automatización, en arte, en 3D, en efectos especiales, en diseño, que bueno, hacen como una QA más exhaustiva de ese tipo de área. Y eso se está viendo cada día más. Otro consejo que daría a lo mejor, pues ese, otro es si te gusta jugar, sí que es algo que los QA tenemos, pero no estás entrando en una empresa para jugar. De hecho, lo que menos vas a hacer va a ser jugar. Y, y si quieres jugar, vete a otra cosa o piensa otra cosa o busca otras opciones, porque desde luego jugar no vas a jugar y lo que juegues ya te digo ya a ti que vas a estar muy frustrado porque no es juego, es ver una y otra vez una cosa que no funciona y que tienes la presión de que tiene que funcionar y de que para una determinada fecha tiene que estar ahí y que los developers y tú tenéis que trabajar codo con codo para que eso salga adelante, funcione y vaya todo bien. ¿Tú crees que para ser QA es importante tener habilidades blandas? Ya has dicho que en cuanto a conocimientos técnicos no hace falta que se arriesguen, ¿no? Los consejos que se arriesguen aunque no tengan experiencia o conocimiento, pero en cuanto a las habilidades blandas, ¿es importante o no es importante? Las habilidades blandas en un QA son incluso más importantes que las técnicas, yo diría. ¿El por qué? Porque necesitas saber trabajar en equipo, saber comunicarte, saber organizarte, tener la mente amplia, imaginación, organización.
un montón de cosas que realmente no precisan de una habilidad técnica, pero sí de mucha organización, coordinación, diálogo, entendimiento. Entonces, tu día a día vas a estar hablando, comunicándote, intentando entender a los otros, a personas que ya de por sí chocan porque son de otros perfiles. Los developers te van a odiar si eres Quality Assurance Sí. y Quality Assistance también a veces. eh, Te van a odiar y tienes que saber explicarles el por qué tu trabajo es importante y el por qué ellos también son importantes en tu trabajo. Porque lo que suele pasar es que un developer hace sus features, bueno, digo un developer como digo un artista, como digo un designer, realmente. Al final son todos plantados por el mismo eje. Eh, Tienes que tener esa capacidad de saber hablar con ellos, de entenderlos y de hacerles ver, sobre todo de convencerles de que testear y probar las cosas es importante y de qué forma es la mejor para hacerlo, de con qué organización seguir, por qué hacer una cosa u otra en determinado momento, por qué es importante testear ciertas cosas de cierta forma o por qué no dejar X cosas para último momento. Esto pasa sobre todo cuando tienes unas deadlines muy cercanas, Ujú. que los developers dicen, ah, bueno, pues ya lo testearemos todo al final, o que lo teste el QA. No, no, eso no es así. Eh, Básicamente, tienes tú como QA, tienes que hacerles ver que desde el principio hasta el final, desde el día 0 hasta el día 100 que se Sí. entregue, tienes que estar testeando. Y la QA tiene que estar óptima y organizada desde el 0 hasta el 100. Si hay un fallo aquí, a la mitad o más adelante o cuando sea, ya las cosas no funcionan bien como deberían. Entonces, si tú tienes una estructura y sigues un proceso determinado y lo sigues y tienes la ayuda de los developers y tú ayudas y tenéis una constante comunicación, entendimiento y demás, al final las cosas van a ir bien. Una pregunta que normalmente hago es, pero que ya está respondida, básicamente, es si tú crees, porque hay una mentalidad que hay personas que piensan que tienes que saberlo todo para que te contrate una empresa, ¿no? Porque las empresas no están para perder el tiempo contigo y no van a enseñarte, ni van a coger gente que no sabe, ni nada, porque no tienen tiempo para ponerse a enseñar gente. Entonces, yo creo que ya ha quedado claro, pero no sé si quieres decir algo más sobre este tema de tú sabes si las empresas realmente cogen a gente que no saben y les enseñan o es un caso único y especial que a lo mejor me ha pasado a mí y ya a nadie más le pasa. No, hombre, yo he estado también además haciendo últimamente cursillos para entrevistar a gente como QA, entrar dentro del proceso de entrevistas para seleccionar a los nuevos candidatos para la empresa y tal y cual. Y hay una gráfica que me llamó mucho la atención, Uh -huh. que fue básicamente una tabla con 4 ejes de los más probables a los menos probables que contratarías. Obviamente una persona que tiene las habilidades blandas y las duras perfectamente es la que primero van a contratar, pero Vale. la segunda que después iban a contratar es una persona que tenga las habilidades blandas, pero no tenga las duras también Hostia, procesadas. eso es súper Entonces, interesante. entonces estuvimos precisamente hablando de eso porque además en King al menos, cuando una persona nueva entra, siempre, siempre, siempre se le designa un buddy, que es básicamente una persona que durante pues unos meses, los meses de desarrollo, de crecimiento tuyo dentro de la empresa, pues te va a estar ayudando, solucionándote dudas, presentándote a la gente, diciendo a quién contactar, cómo hacer las cosas. En casos, por ejemplo, de developers o, bueno, en casos también de QA, de si tienes que usar algún programa, cómo puedes usarlo. Tienes un montón de información acerca de cómo usar programas, de cómo organizarse, de cómo programar, porque claro, en un juego tan grande como el Candy Crush, por ejemplo, tú no te puedes poner a programar como te dé la gana, tú tienes que seguir pues Claro. medianamente una estructura. Claro, que al final, Entonces, aunque lo sepas todo, no vas a saber hacer exactamente el método que se trabaja en ese proyecto, ¿no?
Exactamente. Entonces, bien eres game designer o level designer, pues vas a tener que aprender el programa, el editor de niveles. O si eres artista, bueno, los programas de arte que se suelen usar, pues son más o menos X y Z. Claro, Pero después, por ejemplo, para implementarlos, hay muchas empresas que tienen su propio editor. Entonces, el editor te vas a tener que comer de pe a pa cómo funciona. Seas artista, seas diseñador, seas programador. Y después en programación, pues igual tendrás un montón de documentación referente a las clases, a las funciones, etc, 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 que tienes que usar y de cómo usarlas y sobre todo de los métodos que están ya creados, de para qué sirven, cómo puedes usarlos en la feature en la que estés trabajando, etc, etc, etc. Entonces, muchas veces el buddy está para eso, incluso se han visto muchos casos de pair programming o de shadowing en los que pues un poco se enseñan a las personas más concretamente cómo hacer determinadas cosas. O sea, es que tú al final estás trabajando en una empresa durante 2 años y a los 2 años y medio te das cuenta de que hay algo que no tenías ni idea. Y estás preguntándole a personas pues, que a lo mejor llevan 5 años, a lo mejor llevan 6 meses, pero les ha tocado trabajar en eso y eso es lo que han aprendido. Entonces, al final siempre hay como una retroalimentación. Yo creo que cuando cambias de empresa también un poco empiezas, no desde cero, porque las habilidades duras son las que son, sí. pero sí que empiezas con una pequeña base y después el aprendizaje lo haces dentro de la empresa siempre, porque cada empresa trabaja de una forma totalmente diferente, la organización, la estructura, el cómo se organiza cada Claro, claro. equipo, todo, todo, todo es diferente. Entonces, al final, si tienes las habilidades blandas, va a ser muchísimo más fácil que te adaptes Claro. a que si tienes las duras pero no las blandas, porque si eres una persona que eres un crack en la programación, pero después no se puede trabajar contigo, pues ¿qué haces en la empresa? Claro, entonces yo de aquí me quedo con dos cosas. Básicamente la primera es que no es que sea una práctica rara el que te contraten en una empresa sin saberlo todo y que te enseñen, sino que es en tu experiencia algo común incluso. Y luego que algo que yo digo mucho en Kenyan Academy es que sí, que está muy bien estudiar las habilidades duras, que eso que está bien estudiar, pues bueno, programar, a dibujar, a todo lo que necesites, pero que no nos dejemos también las habilidades blandas porque son mucho más importantes. Yo siempre lo he pensado, las habilidades blandas en mi caso a mí me han ayudado muchísimo más a conseguir trabajo que las habilidades duras, en mi caso al menos. Y yo en mi caso lo he sentido así, claro, no lo puedo extrapolar a todo el mundo porque ha sido mi caso, pero hago justamente esta pregunta porque es que yo intuyo que esto es así, lo he visto en más personas y yo creo que es totalmente cierto, ¿no? Vale, una pregunta que me parece súper interesante que no quiero que se vaya nadie aquí sin que se la haga. Bueno, son dos realmente las que quiero hacer. La primera es si conoces a alguien en la industria del videojuego, no hace falta que digas quién, con nombres y apellidos, pero solo un sí o un no, que haya entrado en la industria del videojuego sin tener un título de eso que está haciendo. O sea, que le haya ayudado a eso que está haciendo. Yo misma. ¿Y cómo conseguiste esa magia, no? Porque hay personas que se gastan miles y miles de euros en hacer formaciones y que incluso dicen, pues todavía no estoy informado porque no me contratan, voy a hacerme otra y otra y otra y siguen así, incluso se hacen un montón de cursos en Udemy y tal para tener formación, porque claro, como no le contratan, pues piensan que le hace falta más formación. Entonces, ¿cómo has hecho tú esa magia, no? O no es tanta magia y es a lo mejor un bloqueo que tenemos mental y es por otra cosa. ¿Cómo es el truco? Realmente no hay ninguna magia. La clave realmente es el networking y el trabajo duro. El networking básicamente bueno, el trabajo duro hacia el networking. Tú trabajas duro, te esfuerzas, haces cosas, muestras interés, haces cosas por ti misma o te buscas a alguien con quien trabajar. Eso es lo más importante y después de demostrarlo ante el mundo, ir a Game Jams, o sea, yo desde que conocí las Game Jams soy amante de ellas y, y realmente es así como se trabaja, como se conoce gente y al final como
se descubre el mundillo. Yo, mi primer trabajo sí que es verdad de que fue de prácticas por un máster de diseño gráfico y comunicación digital que hice. Nada que ver con la carrera, o sea, mi carrera fue la de criminología, Vale. nada que ver. Y, y al final realmente terminé currando y haciendo unas pequeñas prácticas en una empresa de Sevilla porque el grupo de developers que había en Sevilla, pues tuve la suerte de que los conocí, ellos un poco vieron cómo trabajaba y decidieron realmente aceptarme cuando les presenté la idea pues de empezar con ellos de práctica. Pero yo creo O sea que incluso que fuiste tú la que le dijiste a ellos de hacer las prácticas, ¿no? Que ellos no tenían a lo mejor ni prácticas abiertas ni nada, ¿no? claro, exactamente. O sea que guay. Porque realmente no podían permitirse en ese momento práctica de Claro. nadie. De todas formas, yo creo que sinceramente, si por lo que sea no hubiese tenido el máster o no hubiese tenido la opción esa de las prácticas, yo creo que también incluso habría podido entrar en la siguiente empresa a la que entré, Ujú. un poco por trabajo duro, por el tema de las game jams y porque al final en el mundillo es grande pero a la vez es pequeño, sobre todo en España es pequeñito y como que nos conocemos todos. Sí, yo creo que al principio Somos se te hace muy grande, ¿eh? Pero cuando vas entrando te vas dando cuenta que en realidad no es tanto. exactamente. Y al final te vas de birras con los de aquí, con los de allí, vas a la game jam con ellos, organizan entre ellos game jams, vas tú, los conoces, al final somos amigos todos. Claro. Y, y me acuerdo perfectamente de que eso, de que cuando yo terminé las prácticas y eché en la primera empresa así que estuve oficialmente trabajando de QA, con contrato, arreglado y tal y cual, me acuerdo perfectamente de que yo cuando fui a la entrevista, mi jefa me entrevistó y bueno, me vio y me dice, ah, hola, ¿qué tal? Y fue como Vale, una conversación. pues voy a aprovechar esto porque era justo la siguiente pregunta que te iba a hacer y era que me contases una anécdota de alguna, ya que, bueno, anécdota, ya que tú seas como entrevistada o como entrevistadora, que te haya pasado, ¿no? Así curiosa, así un poco de, para sacar un poco de chichilla, ¿no? ¿Cuál sería la que tú digas, no sé, la más llamativa? Bueno, tengo la buena y la mala. La mala fue Venga. hace poco de cuando tuve que entrevistar a un chaval y realmente tenía muy buenas cualidades, tenía muy buenas habilidades duras, pero cuando me preguntaron feedback por esa persona, se lo dije, digo, este es un máquina, es una persona muy buena programando, pero no sabe trabajar en equipo. Y Ajá. me preguntaron, entonces tú la contratarías? Sí. Digo, hombre, las habilidades duras son cosas que se pueden aprender. Digo, seguramente tengáis muchos candidatos. Y a mí me dolió en el alma decir eso, porque yo soy una persona que no sabe decir que no Sí. a las cosas. O sea, fue muy duro, pero le tuve que decir, si realmente tenéis a alguien que aunque sepa menos de programación, que tenía este hombre 10 11 años trabajando dentro de la industria del videojuego programando, o sea, era un bestia. Sí. Si tenéis a alguien que aunque sepa menos, tenga habilidades blandas, yo me tiraría por esa persona, porque realmente una persona que actualmente trabaje solo, le guste trabajar solo y esté independiente y tenga que trabajar con un equipo tal cual trabajamos en Gandhi, pues como que no casa del todo Claro. con la empresa ni con los valores de la empresa. Y me dolió realmente en el alma porque al final, pues eso, al hombre pues lo descartaron. Y era muy apto, era súper apto, pero era un lobo solitario. Claro. Entonces, esa es la Vale. mala experiencia. ¿Y la buena? Y la graciosa fue, esta realmente es la que cuento siempre, Vale. que fue un poco LOL, que es básicamente en una entrevista para subir de rango Ujú. de QA, yo pasé de QRT a QA Analyst. La empresa, pues me hicieron una entrevista y en la entrevista, pues me preguntaron que cuántas pelotas de golf cabían en un avión. Y mi respuesta fue, ¿cuántos hombres hay en el avión? Por las pelotas que tiene.
porque no entendí la pregunta. A mí me gustaría saber que está viendo este vídeo, que ponga abajo el comentario qué respondería ante esa pregunta de cuántas pelotas caben en un avión. Por último, así súper rápido, en esta season, en esta temporada, pregunto, ¿cuánto cobra una persona de tu perfil en un estado junior cuando empieza? Porque esta es una pregunta que todo el mundo me hace y claro, yo tengo un vídeo incluso en el canal en el que respondo esta pregunta, pero claro, en mi perfil y sé que los diferentes perfiles son salarios diferentes cuando se empieza. ¿Tú sabes cuánto más o menos, si quieres decir un rango, eh, cobra una persona en QA cuando empieza? A ver, también depende de en qué país empieces. En España, por ejemplo, depende mucho del tipo de empresa en la que estés. Sí, Y pero vamos, de, En España me refiero. en España, pero también depende de si eres QA Tester, Quality Assurance o Quality Assistance. O Vale, QRT, por ejemplo. Entonces, realmente un tester no creo que llegue a los 1.000 euros al mes. vale. Y después el sueldo pues oscilará entre los 900 y los 1.200 euros. Bueno, ahora mismo el salario mínimo en España son 950 Ujú. por 40 horas semanales, o sea que estará por ahí, ¿no? Estará por el Sí, sueldo mínimo. exactamente. Pues nada, pues suerte a todos los QA y que les ponga un salario más alto, porque bueno, sí que es verdad que es de los salarios más, sí, por no decir el más bajo de todos los roles que hay y realmente, o sea, sin QA no tampoco se puede hacer videojuegos. O sea, que muchas personas piensen que, que bueno, pues lo programo yo, lo pruebo yo y lo lanzo. Bueno, pues realmente no es tan fácil, ¿no? Realmente hay un montón de problemas haciendo eso y sí que deberíamos valorar mucho más a las personas que se dedican a este perfil. Y bueno, yo te agradezco que hayas venido porque da un poco más de visibilidad, ¿no? A este perfil, a este rol que desde mi punto de vista es bastante importante, aunque a veces desde el punto de vista del programador, ¿no? Como es en mi caso, sí que nos llevamos a veces a como el perro y el gato, como en plan de, que me pase la feature, que sí que va, lo que pasa es que tú le das muy rápido. Y así no así, claro, así no va. O si tiras el iPad por la ventana, claro que no va al juego, no sé qué, yo así. Esas conversaciones las he tenido y me ha hecho mucha gracia. Pero bueno, al final, claro que sí, que es un rol bastante importante. Y nada, para terminar, ya sí que sí, te propongo que hagas un brindis, una reivindicación, o creo que ya lo has hecho, pero si lo quieres aprovechar, o promociona incluso lo que quieras. Promocionar. No sé, lo que tú quieras, un brindis, una reivindicación o una promoción. Pues yo brindo por todas las personas que hayan llegado hasta aquí en el vídeo, que habrán tenido su paciencia y os animo muy mucho a que si realmente os interesa todo esto, que sigáis adelante porque podéis llegar a crecer mucho dentro de la industria. Y realmente QA, aunque tú entres por pasión, muchas veces también creces con QA y al final aprendes a quererlo y más o menos. Tiene sus momentos buenos, tiene sus momentos malos, pero es una buena forma de crecer dentro de la industria y se dan muchos casos, por ejemplo, de que mucha gente se pregunta, por ejemplo, cómo llegar a ser productor y QA, por ejemplo, si te interesa, es una forma muy buena y sobre todo muy humana de llegar a ser productor. O si no, Qué bueno, manager o qué bueno, a un gran QA. qué guay. Pues nada, pues a toda esa gente que se ha quedado, porque aquí vamos siempre de cara a los grandes fans, a los grandes fanses que se hayan quedado hasta aquí, pues vamos a ir con la verdad por delante y obviamente a Bea ya la habéis visto un montón de veces porque ella en Academy, ella es mi novia y no solo eso, no solo está aquí porque es mi novia, de hecho no estuvo en la temporada pasada por otras razones, básicamente. Ahora ya lo hemos podido hacer y súper guay. Te lo agradezco mucho igualmente. Obviamente el que hayas estado aquí invirtiendo tu tiempo, que estás ahora mismo de vacaciones y estás aquí haciendo esto. Has aportado muchísimo valor. Por supuesto, eso así.
Y Bea también está porque, bueno, ella hace videojuegos, lleva muchísimo, bueno, lleva esos 5 años haciendo, ya llega haciendo videojuegos como QA, ha llegado a un puesto súper bueno, ¿no? Como QA en Candy. Y la verdad que decir que estoy súper orgulloso de ella. Además, ella fue la primera persona que ayudé con el método más parecido, la prehistoria de lo que era el método potencia, de lo que hoy existe en Game Jam Academy. Si queréis saber más sobre esa historia en concreto, pues ponedlo en los comentarios, los superfans que habéis llegado hasta aquí, o darle un super like para yo saber que realmente os interesa saber esta historia. Haremos un vídeo los dos juntos hablando de cómo fue todo aquello en profundidad. Y nada, Salseo, salseo. no sé si quieres algo más que decir, no sé si tienes algo más que decir. Pues nada más, realmente. Que os Vale. suscribáis, le deis a la campanita y que Sí, os quedéis. sobre todo que le den a la campanita porque YouTube me avisa de que hay mucha gente suscrita pero que no le han dado a la campanita, entonces claro, no les avisa luego cuando saco vídeos nuevos y no os enteráis. Así que es súper importante darle a la campanita, darle like y suscríbete si todavía no lo has hecho. Y nada, te veo en el siguiente vídeo y hasta luego.